Hoy te traigo 3 recetas con pollo para que sean parte de tu menú semanal. Fáciles, ricas, económicas, rendidoras y bien deliciosas. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a este tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Quédate hasta el final de este video porque estas recetas están bien ricas. Comenzamos. Para nuestra primera receta vamos a estar utilizando, aquí tengo 7 a 8 piernas de pollo, le ponemos sal y pimienta al gusto. Puedes utilizar la carne de pollo de tu preferencia, pierna y muslo o solamente muslo o un pollo entero cortado en piezas. Con tus manos bien limpiecitas los vamos a mezclar para que la sal y la pimienta se impregne en este pollo y reposamos por 30 minutos. En una cacerola a fuego medio vamos a derretir 3 cucharadas de mantequilla sin sal y vamos a freír todas las piernas de pollo que nosotros vamos a estar utilizando. Puedes utilizar aceite en vez de mantequilla si lo deseas. Las piernas de pollo las vamos a freír por unos 30 minutos aproximadamente, dándoles vuelta para que no se nos vayan a quemar y se vayan cocinando parejo. Así le vamos a hacer a todas las piezas de pollo que nosotros vamos a estar utilizando. Cuando las piernas de pollo están doraditas, ya han pasado unos 30 minutos, ahora mira, le vamos a agregar una cebolla cortada en julianas, 3 dientes de ajo finamente picaditos y los vamos a freír por unos 3 minutos aproximadamente. Ahora mira, cuando la cebolla ya cambió de color y el ajo ya está bien doradito, ahora le vamos a agregar de 5 a 6 jitomates o tomates rojos bien maduros. Yo los tengo rebanaditos en medias lunas o en julianas. Puedes cortarlos en cuadritos o en unos trocitos medianos. Y para que tenga más sabor, le vamos a agregar 4 hojitas de laurel, un cuarto de cucharada de orégano seco, una pizca de clavo de olor y comino en polvo. Lo vas a mezclar perfectamente para que todos los sabores se vayan integrando. Y esta deliciosa receta de pollo guisado con papas te va a quedar para chuparse los dedos. Y para que tenga más sabor, yo le voy a agregar 4 chiles serranos, pero si tú no comes picoso, puedes omitirlo. Tapamos y cocinamos por 15 minutos. Después de ese tiempo, ahora le vamos a agregar 4 cucharadas de vinagre blanco. Puedes utilizar vinagre de manzana o el vinagre que tengas en casita. Una taza y media de consomé de pollo líquido o puedes utilizar una taza y media de agua. En este momento le agregamos de 4 a 5 papas medianas rebanadas. Puedes cortarlas en cuadritos medianos o en unos trocitos pequeños. Todo esto lo vamos a mezclar perfectamente. Le bajamos la temperatura de la estufa a fuego bien bajito y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo lo sazonas a tu gusto. Yo le voy a poner una cucharada de nortomate, media taza de chícharos o arvejas congelados. Lo vas a mezclar y vas a dejar cocinar por solamente 3 minutos. Y tu deliciosa receta ya está lista para que la sirvas. Y mira nada más cómo queda nuestro delicioso pollito guisado con papas. Para nuestra segunda receta vamos a preparar pollo guisado en una salsita tatemada de 4 chiles. En el molcajete agregamos 3 dientes de ajo, 7 pimientas dulces, 3 clavitos de olor. También le vamos a poner un cuarto de cucharada de comino entero. Le ponemos una cucharadita de sal, recuerda que la sal es al gusto. Lo molcajeteamos perfectamente. Ahora le ponemos un cuarto de cucharada de pimienta negra molida, puedes utilizar pimienta entera. Le ponemos un chorrito de agua para que toda esta pasta se junte. Y con esta pastita vamos a marinar nuestras piezas de pollo. Yo estoy utilizando piernas de pollo, pero puedes utilizar las piezas de tu preferencia. Aquí tengo 12 piernas de pollo, les he dejado la piel, pero se la puedes remover si lo deseas. Con la ayuda del cuchillo lo vamos a tasajear para que todo el marinado que hemos preparado se les penetre perfectamente y pues esta receta te quede bien rica. Tiene que quedar de esta forma. Le agregamos el marinado o los condimentos que hemos molido. Le ponemos un chorrito de agua al molcajete para que se enjuague perfectamente. Lo mezclas con tus manos bien limpias. Una vez las piezas de pollo listas, las vamos a dejar reposar unos 30 minutos para que se marine perfectamente. Ahora mira, vamos a preparar la salsa de 4 chiles. En un comal a fuego medio ponemos a tatemar 4 chiles anchos y 4 chiles morita, 1 minuto de cada lado aproximadamente para que no se nos vaya a quemar. También vamos a tatemar 4 chiles pasilla, 1 minuto de cada lado.
También estaremos utilizando de 7 a 8 chiles guajillos y también los vamos a asar 1 minuto de cada lado para que no se nos vayan a quemar. Recuerda que todos los ingredientes que estoy utilizando siempre te los voy a dejar en la cajita de descripción. Cuando todos los chiles están bien asados, los vamos a llevar al vaso de la licuadora. Yo los voy a licuar en parte, le agregamos una taza de jugo de naranja y 1,5 tazas de agua. Le ponemos 1/4 de cebolla blanca, le agregamos 1 cucharada de sal al gusto y lo licuamos perfectamente. Una vez que todo está licuado, lo transferimos a un recipiente y ahora voy a licuar todos los chiles guajillos. Agregamos los chiles al vaso de la licuadora con 1,5 tazas de agua y lo licuamos perfectamente. Si ves que le hace falta un poquito de agua, pues le agregas un poco más. Una vez que tenemos todos los chiles bien licuados, los vamos a juntar en el mismo recipiente. Para que esta receta te quede bien sabrosa, hay 2 cosas que tienes que tomar en cuenta. El pollo tiene que estar bien marinado y los chiles no se te tienen que quemar. Después de 30 minutos en un sartén a fuego medio ponemos un chorrito de aceite vegetal y vamos a freír las piernas de pollo que ya se estuvieron marinando. Una vez que agregamos todas las piezas de pollo las vamos a freír 5 minutos de cada lado, o sea en total las vamos a freír 10 minutos nada más. Conforme tú veas que se van dorando las vamos a ir volteando. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Tapamos y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo las destapamos para que toda esa agüita que tú ves ahí se consuma y las piernas de pollo queden bien doraditas. Cuando el agua se consumió le vamos a agregar el adobo de 4 chiles y créeme que esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Y este gabazo que tú ves aquí lo vamos a desechar. Mezclamos completamente el pollo con el adobo, le bajamos la temperatura de la estufa a fuego bien bajito, tapamos y cocinamos por 30 minutos. Después de ese tiempo, tu deliciosa receta de pollo guisado en salsa de 4 chiles ya está completamente lista. La voy a acompañar con un delicioso arrocito rojo que está para chuparse los dedos. Y para nuestra última receta vamos a preparar caldito de pollo. En una olla con 5 litros de agua a fuego medio ponemos a hervir un pollo entero en piezas, puedes utilizar las piezas de tu preferencia. Le ponemos la mitad de una cebolla blanca, media cabeza de ajos ralladita y cocinamos por 30 minutos o hasta que le salga la espuma. En un sartén a fuego medio con un chorrito de aceite vegetal freímos 7 chiles guajillos, 2 chiles pasilla y 4 chiles puya por 2 minutos. Después de ese tiempo, cuando está bien doradito, le agregamos 2 tazas de agua y vamos a dejar que los chiles se hidraten por aproximadamente unos 5 minutos hasta que rompa en hervor. Cuando el chile está listo, lo vamos a reservar. Ahora mira, después de 30 minutos o cuando el pollo soltó la espuma, se la vamos a retirar completamente. Una vez que le retiramos toda la espuma, le vamos a agregar 2 elotes. Yo los tengo cortados en unos trocitos medianos, pero puedes cortarlos al tamaño que tú desees. Le ponemos una cucharada de sal, recuerda que la sal es al gusto. Al final también vamos a rectificar el sazón, si le falta más sal, le ponemos un poquito más. Tapamos y cocinamos por unos 30 minutos aproximadamente a fuego medio. Mientras el pollo se sigue cocinando, vamos a preparar el adobo. En la licuadora agregamos todos los chiles, le ponemos el líquido con el que hirvieron los chiles, agregamos 1/4 de cebolla, un diente de ajo, le ponemos 2 clavos de olor, le ponemos media cucharada de pimienta negra molida, una pizca de comino en polvo, agregamos una cucharada de sal al gusto y licuamos por unos 3 minutos para que quede bien licuadito. Aquí ya han pasado 30 minutos de que pusimos el elote. Ahora le vamos a agregar una ramita de apio picada, un chayote en trocitos y le vamos a agregar el adobo que acabamos de licuar. Yo no lo estoy pasando por un colador, pero si tú quieres, bien puedes hacerlo. Lo mezclamos perfectamente y ahora mira, le vamos a retirar la media cabeza de ajos y la cebolla que ya cumplieron con su función y ya aromatizaron todo este caldito, se las vamos a retirar completamente. Y como un buen caldo rojo no puede faltar, le ponemos 5 ramitas de epazote fresco bien lavado. Recuerda que los caldos rojos llevan epazote, los caldos blancos, cilantro o hierbabuena. Tapamos y cocinamos por unos 20 minutos. Después de ese tiempo,
Ahora mira, le agregamos unas 4 papas en trocitos, un puñito de jote fresco, un cuarto de repollo o col como también se le conoce. Aquí hay algo muy importante, tienes que respetar los tiempos de cocción de las verduras para que no se te vayan a deshacer y este caldito de pollo te quede bien rico. Tapamos y cocinamos por unos 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos, ahora le vamos a agregar 2 calabacitas mexicanas en trocitos medianos o en trocitos pequeños como tú elijas. Recuerda que toda la verdura tiene un tiempo de cocción y tienes que respetarlo para que no se te deshagan. Le bajamos la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego bien bajito y cocinamos por unos 15 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo, cuando la calabacita ya está bien suavecita, tu caldo de pollo ya está listo para que lo disfrutes. Rectificamos el sazón, si le falta sal, le ponemos un poquito más. Este caldito lo puedes acompañar con un arroz blanco, cebollita picada, limón, chile reventado o lo que tú elijas. Y mira, nada más, una verdadera delicia. Sé que allá afuera está bien caliente, pero como quiera se antoja un delicioso caldo de pollo rico, nutritivo, delicioso y bien económico. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Espero te hayan gustado estas 3 deliciosas recetas con pollo para tu menú semanal. Las prepares en tu casa, consientas a tu familia. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga.